Hemos grabado una entrevista magnífica con Jesús Sánchez León, asesor de Castañar Fund. Vamos a dividirla en dos partes esta entrevista. Una primera nos va a hablar de su estilo de inversión, de cómo él analiza las compañías, de si es value investing, growth y sobre todo una de sus principales temáticas en la cartera, la tesis del oil. En una segunda entrevista vamos a hablar de posiciones concretas que nos trae un par de tesis de compañías de su cartera que él le ve mucho potencial. Os dejamos con la primera parte de la entrevista con Jesús Sánchez, asesor de Castañar Fund. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un programa con un asesor de fondos, con un inversor, con Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación de participar con los locos de Wall Street. Muy bien, muy bien. Tenemos con nosotros, como decía Jesús, asesor del fondo Castañar Investment Fund, y vamos a hablar de muchas cosas que nos concuerdan, que nos tenemos en común, como es inversión en petróleo, acciones, filosofía de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús, antes de entrar en materia propiamente dicha, me gustaría que te hicieras una pequeña semblanza, que te presentaras tú mejor que yo para que los seguidores de Locos de Wall Street pudieran ubicarte, pudieran hacer una composición de lugar de quién es Jesús, el asesor de Castañar Investment Fund. Pues muy bien. Bueno, yo soy natural de Madrid, nací y estudié aquí y nada, he trabajado toda mi vida en la industria aeronáutica, soy ingeniero aeronáutico y tras 10 años trabajando, marché a Estados Unidos, estuve allí 3 años, aproveché para estudiar un MBA, volví a España y decidí poner en marcha este proyecto que tenía desde hace bastante, que era lanzar un fondo de inversión, poder toda esta inversión que realizaba en paralelo a mi trabajo, toda esta inversión que realizaba pues de mis ahorros personales o familiares, pues poder abrirlo, ¿no?, a terceras personas, poder ponerlo más en abierto y en público. Y tuve la suerte de contar con Andbank en este viaje y desde septiembre estoy asesorando el fondo Castañar Investment Fund. Perfecto. Bueno, pues precisamente vamos, si te parece, Jesús, a hablar de eso, es decir, hablar de cuál es tu filosofía de inversión, la filosofía que impregnas en el fondo que asesoras, cuáles son tus, por ejemplo, mayores posiciones, cuál es tu pensamiento inclusive macroeconómico / geopolítico, que ahora nos está tocando unos tiempos, que si el petróleo, que si la inflación, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a ser muy interesante saber tu opinión en esos campos. Jesús nos ha preparado una presentación que la voy a compartir ahora mismo. Y Jesús, pues somos todo oídos. Vamos a Perfecto. empezar. Pues vamos para allá. Bueno, el fondo Castañar Investment Fund, presentarle un poco la filosofía que tenemos. Pues yo al final he bebido de los inversores value de este país y en mí pues tiene este trasfondo, ¿no?, de value investing, pero estudié de hecho el máster de OMA de value investing. Pero cuando estuve en Estados Unidos me impregné bastante de la filosofía de inversión growth, vi que tenía algo de sentido, vi que no es tan descabellado contemplarla. Muchas veces aquí los puristas del value investing denostan todo lo que tiene que ver con el growth. Yo creo que hay algo de valor en el growth. Entonces, por eso intento muchas veces huir de estas etiquetas, porque tampoco me reconozco en una o en otra, no, en esta lucha. Básicamente lo que me defino es pues tener una cartera, ¿no? Una cartera en la que seamos dueños de compañías que sean globales, que estén muy bien gestionadas, que sepan componer el capital, que busquen componerlo a largo plazo, no queremos cosas rápidas, y que podamos comprarlas por debajo de lo que valen, que podamos comprarlas por debajo de lo que estimamos que vale.
Y de esta manera se obtienen dos palancas, ¿no? Dos palancas que son, por uno, el propio crecimiento de la propia compañía y, por otro lado, la expansión de múltiplos por estar valorada incorrectamente en el momento actual. Buscamos eso, empresas que pues el equipo gestor sea muy bueno, que tenga un probado historial, que sepa asignar capital. Creo que es lo más importante y la única labor que tiene que hacer un CEO, es asignar capital. Que tengan ventajas competitivas, que tengan algo que realmente las diferencie del resto y realmente las haga, las proteja, y por otro lado le permitan componer capital a mayores tasas. Al final esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuanto mayores ventajas competitivas tengas, mayores márgenes podrás tener, y cuantos mayores márgenes, a mayor ratio podrás componer el capital que tengas, el dinero que tengas en la empresa. Normalmente eso conlleva que tengas poder de fijación de precios, que realmente puedas fijar precios porque tienes unos márgenes y tienes unas ventajas competitivas. Como ya he dicho, compramos siempre con margen de seguridad. De hecho, veréis que las valoraciones que yo hago son muy sencillas. No me complico nada en valoraciones. Realmente creo que es más importante fijarse en los fundamentales de las compañías. Por eso siempre busco negocios simples, muy sencillos. No queremos reinventar la rueda, no queremos subirnos en la nueva tendencia, no queremos hacer cosas raras ni extrañas, sino negocios sencillitos que yo sea capaz de entender. No me voy a meter en biotecnología ni cosas raras porque no voy a poder entenderlo. Entonces, bueno, pues centrados en cosas que sepamos entender y que realmente tengan un potencial de revalorización. Jesús, has comentado, me ha parecido muy interesante que has hecho una confluencia, llamémosle, de estilos. Y yo también soy mucho de tu pensamiento de que las etiquetas sí coincido con las etiquetas, es decir, a mí me gusta, yo me considero inversor en valor, pero ahí me ha parecido que coincidimos, que tampoco denosto empresas puramente que podríamos llamar de crecimiento, ¿no? Tú has dicho que has bebido del value investing hispano, que en muchas otras cosas es cierto que tenemos carencia en España, pero en gestores de inversión en valor la verdad es que no, pero que también en Estados Unidos has visto empresas de crecimiento, etcétera, etcétera, que te hacen mezclar un poco esos estilos. Ahí no sé si podrías comentar algo de la visión que has tenido en empresas de crecimiento que te lleva por ejemplo, que tengas en cartera alguna, aunque después veremos tu cartera, ¿vale? Pero algún ejemplo de esta confluencia, es decir, empresas que tengan margen de seguridad, que su negocio sea simple, que tenga skin in the game, tal, pero que también converja ahí esa pata de crecimiento. Pues es que es muy buen punto, la verdad. Solemos pensar que todo lo que crece más de un 20% ya es growth per se, y luego vemos que hay muchas compañías que normalmente se denominan value o de calidad, compañías de calidad, que realmente están creciendo esos ratios. Entonces, pues, ¿por qué denostarlo? ¿Por qué rechazarlo? Allí en Estados Unidos sí que, bueno, empiezas a conocer a otros inversores, otras casas de inversión. Tuve un compañero del máster, por ejemplo, que trabaja en The Motley Fool. Hostia, qué chulo, tío. Sí, y la verdad es que ellos son puro growth. Y la Pero verdad es que son un growth interesante, tío. Es decir, es que no sé si coincides conmigo, que parece que el growth, los que venimos de una filosofía value, se habla el growth y hay gente que dice, uy, eso es como poco menos que el infierno, ¿no? Es decir, oye, ahí que está. Es el que ese es el crecer es punto, bueno, Antonio. tío, claro. Sí, sí, claro. Ese es el punto. No creo ni que haya que ángeles ni demonios, sino pues yo con él discutí un montón del growth, value y tal, y al final vi que no, que es que él al final buscaba también comprar barato, que el precio Claro. era importante. Quizás no tan importante como para mí, pero el precio de compra es importante. Y
Y bueno, yo pasé la pandemia allí y vimos cómo todas las pandemias, todas estas favoritas de la pandemia, esta Zoom, Facebook, pues subieron a la estratosfera. Teladoc, no sé, Hostia. compañías muy que se beneficiaron mucho del COVID y de los encierros y que realmente pues sirvió para, pues eso, para proyectar a las estrellas muchas empresas o muchos gestores. También una famosa Katy, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. ¿Hay algo de sentido en eso? Yo creo que sí. De hecho, si te fijas, Antonio, si leemos a Peter Lynch, que es de los mayores, que él nunca se ha llamado Value Investor, pero todo el mundo le tiene como de los padres, ¿no? Del Value Investing y tal. Él fue el que definió un ratio que se llama PEG, que es simplemente el PER dividido entre el growth. Y porque se daba cuenta de que hay una pata en la valoración que no se estaba teniendo en cuenta, que era el growth, era el crecimiento. Y el crecimiento, por lo que nos han enseñado, no se tiene en cuenta en una valoración P. Y es cierto, yo me vi incapaz de valorar empresas de crecimiento porque veía que las herramientas que yo tenía no me valían. Un múltiplo no contiene información acerca del crecimiento de esa empresa. Al final es una foto estática en un momento, ya sea en el pasado o en el futuro, pero no contiene el crecimiento. Entonces, fíjate, Peter Lynch, que le tenemos así súper ensalzado value, pues fue uno de los que metió ahí esa patita de crecimiento, meterla en la valoración. Muy interesante. Ujú. Pues me parece muy interesante tu visión, Jesús. Perfecto. Pues si quieres, vamos a seguir avanzando con esta Mira, presentación para que nos hagamos una idea de quién es Jesús Sánchez León y cómo asesora el fondo. esta transparencia la metí porque muchas veces tenemos los oídos llenos o hartos de escuchar eso, ¿no? Que es un fondo de inversión que invierte en compañías buenas, mejores, bonitas, baratas. Bueno, sí. ¿Qué nos diferencia? Bueno, yo marco esas 6 columnas, ¿no? Como grandes diferenciadores. Primero, la experiencia profesional que tengo. Yo no vengo ni de empresariales, con todo el respeto a empresariales ni económicas. No vengo ni de trabajar en banca, no. Yo vengo de ser ingeniero, de trabajar en la industria, de pegarme con clientes, con proveedores, con tiempos de entrega, con proyectos, con deadlines. Tengo un pensamiento crítico y muy analítico. Al final, si algo nos hace en la ingeniería es mentes cuadradas analíticas súper racionales. Y eso creo que realmente marca una diferencia a la hora de cómo te aproximas al mundo de la inversión, cómo te aproximas a las empresas y a las valoraciones y a gestionar una cartera y a todo. Fíjate, Jesús, perdona que te interrumpa, pero es que mi mejor amigo es ingeniero informático y hace poco estuve una tarde entera con él tomando café. De vez en cuando nos juntamos estas jornadas maratonianas con un café y tal, un café y lo que no es un Y café. lo que sea. Y le preguntaba precisamente por eso, porque yo soy economista y me llama mucho la atención como veo muchos inversores con una mente súper clara que vienen de ingeniería. Y me decía eso. Dice, mira, la carrera de ingeniería al final, cualquiera de ellas, ¿vale? Ves muchas cosas que después no, a lo mejor no aplicas o que después no es necesario en tu día a día, pero sobre todo lo que te establece es un marco conceptual para afrontar la resolución de problemas que no te lo dan otras carreras. Fíjate que me ha recordado mucho lo que has dicho. Sí, sí, sí. Te estructura la cabeza. Eso Al decía, final te exacto. enseñan a pensar y a ver el mundo desde otro punto de vista, a pensar en qué cosas pueden ir mal, a simplificar las cosas, simplificar los problemas y hacer las cosas sencillas, ¿no? Siempre se ha dicho que eso, que el ingeniero es el que te hace algo más barato, más rápido y de la manera más sencilla posible. Bueno, pues vamos a intentar aplicar eso a las inversiones, encontrar una empresa que sea muy sencilla,
que realmente tenga una proyección de crecimiento o catalizadores o unas ventajas competitivas que puedan hacer una revalorización temprana y que sea buena, que sea muy buena. Marco ahí también como diferenciadores, bueno, transparencia, me tenéis en Twitter súper activo, me tenéis a En tiro de los correo Discord electrónico, también te Discord, vemos. todo. Estoy ahí presente y los partícipes pueden contactar conmigo y no solo saben que contesto a todo. Otra pata que veo diferente es el análisis sectorial que intento hacer, ¿no? Analizar una industria siempre desde el punto de vista del ciclo de capital y intentar coger a los mejores negocios dentro de esa industria que veo que tiene algo de potencial. Un ejemplo que vamos a ver es el del petróleo. No deja de ser un ejemplo de libro del ciclo de capital y cómo el ciclo de inversión en el capital pues, ha llevado a un desajuste entre la oferta y la demanda. Por otro lado, alineamiento con los partícipes. Yo soy el segundo mayor partícipe del fondo. Tengo todo mi patrimonio en el fondo y no solo mi patrimonio, sino el de mis padres, amigos, familiares, conocidos. Es decir, que tengo todos los barcos aquí. Que he quemado todos los barcos y tengo todo mi patrimonio con el fondo, junto con vosotros. He metido también unas comisiones de éxito, es decir, que solo quiero cobrar si soy capaz de hacer ganar dinero al partícipe. No quiero cobrar comisiones de éxito si no soy capaz de haceros ganar dinero y encima le he puesto un hurdle rate, un límite del 5%, es decir, por debajo del 5% yo no voy a cobrar comisiones de éxito. Y luego lo que decíamos antes, ¿no? El contacto cercano. Pues mira, luego voy a poner mis datos, me escribís, quedamos a tomar un café, lo que haga falta. Estoy disponible para todo el mundo. ¿No tienes departamento, como dices ahí, de inversión, de relación con No nos da inversores? presupuesto para departamento de... Eso te iba a decir. Si al final dentro de 10 años, si te va súper bien, seguro que lo tendrás que tener. Ojalá, ojalá. Una tontería, por ejemplo, ahora te comentaba antes, ¿no? Fuera de línea, que estaba escribiendo la carta trimestral. Sí, Y sí, sabéis sí. que ahora la han reducido. La CNMV ahora ya ha dicho que solo que ¿Ah, sí? semestralmente. Ah, sí, no lo Los sabía. folletos, la información periódica, solo hay que emitirla semestralmente, lo cual me parece un error. Bueno, pues aquí estaba yo escribiendo mi carta trimestral. ¿Por qué? Porque me gusta ese contacto con la gente y me gusta que la gente sepa qué es lo que pasa, qué es lo que está ocurriendo con su dinero. Claro. Entonces, ¿Y qué es lo que una está cosa es que pasando por tu cabeza? ahí Claro, claro. está. Una cosa es que que te agobies todos los días mirando el valor liquidativo de los del fondo y otra cosa es que sepas más o menos una vez al trimestre qué ha pasado con tus empresas, de las que eres dueño, de las que eres propietario. Claro que sí. Me parece muy bien. Genial. Pues si quieres pasamos Venga, a la cartera. venga, vamos allá con la cartera que tienes ahora con las principales posiciones. Muy bien. La cartera, como podréis ver, bueno, hay más posiciones, solo he puesto las mayores. Está bastante concentrada. Me gustaría concentrar más, pero no, ya sabéis de los límites que nos marcan a los fondos de inversión. Ya alguna vez me he pasado de esos límites y ya tienes el departamento de compliance de Antbank escribiéndote, oye, que te ha crecido esta posición por encima del 10%. Ojalá todos los problemas sean esos, pero Ya sí que ves. me gustaría, que concentrar más si se pudiera. Ahora mismo veo una oportunidad gigantesca en el petróleo y o consecuentemente, la cartera está muy centrada en valores de petróleo y especialmente en Canadá. En Canadá hemos encontrado unas petroleras, extractores de petróleo que realmente están haciendo las cosas muy bien, con unos CEOs que tienen una cabeza muy bien puesta, que tienen muy claro dónde invertir, que están devolviendo muchísimo capital a los accionistas, principalmente con recompras, y realmente
están cotizando muy baratas. Muy baratas es a 2 veces flujos de caja. Entonces, la verdad es que creo que es una oportunidad increíble, una oportunidad de estas que se te da una vez cada década o 2 décadas y consecuentemente, la cartera está posicionada para aprovecharse de eso. Eso no quita que si encontramos otras empresas que nos gusten y que también tengan buenos retornos, las incorporemos. Yo algo que dejé muy claro en el folleto del fondo es que este fondo nace agnóstico frente a industrias, geografías, tipos, tamaño de compañías. Lo mismo voy a invertir en una compañía pequeñita de 50 millones que en una compañía grande como Google de varios, miles de millones. Se trata de, allá donde veas valor, quiero poder comprar ese valor. Y me da igual si cotiza en Estados Unidos, en Canadá, en Suecia, en España, en Japón o en donde sea. Yo quiero poder comprarlo. Jesús, ahí de tu cartera, ahora nos vas a hablar de petróleo, nos vas a hablar de alguna compañía en concreto. IPCO, por ejemplo, puede pensar algún seguidor que ya ha tenido una revalorización grande, que entiendo que gran parte de eso tú la has arrastrado, ¿no? Y por eso el peso en tu cartera, ¿no? ¿Le sigues viendo a... Es que, claro, todavía hay muchos inversores o muchos... Sí, inversores, que le da vértigo invertir en empresas cuando ya ha tenido tan buen desempeño, ¿no? Y muchas veces es un error, porque a lo mejor ahora es cuando los fundamentales más barato está la compañía. No sé si ese puede ser el caso de IPCO. Eso es muy cierto. O sea, que una empresa se haya revalorizado no significa que su potencial de valorización haya decrecido. En el caso de IPCO, por ejemplo, ahora ha anunciado recientemente, en febrero anunció que va a desarrollar unos campos que tenía ahí, que no estaban perforando y va a empezar a desarrollarlos en Canadá. Y es que eso cambia completamente, por ejemplo, la valoración de IPCO. El ejemplo que vamos a ver hoy, que es Vitex, que la tenemos ahí, es en la cuarta posición. Me ha hecho mucha gracia que casualmente hicieras esta pregunta. Yo invertí en Vitex a 0,26 céntimos. Ahora mismo está a 5. Hostia. O sea, eso en mi cartera personal. Te hablo que yo cuando entré en Vitex fue en plena pandemia, cuando el petróleo se fue a negativo. Pues claro que sí. Estaba todo, el fin del mundo estaba ahí, ¿no? A pasado mañana iba a ser el fin del mundo, mañana el apocalipsis y pasado mañana el fin del mundo. Yo entré a 0,26. Pues en mi cartera personal le hice un veintitantos %. Veintitantas veces. ¿Qué pasa? Que le sigo viendo valor y le sigo viendo potencial. Y ahora la vamos a ver en detalle y realmente sigue habiendo valor en esa empresa. Que bueno, que ha hecho un X%, muy bien, perfecto, pero lo importante es cómo estás y qué te espera en el futuro. Y si la empresa sigue haciendo las cosas bien y sigue creciendo, por eso te decía yo que yo me veía incapaz de valorar las empresas que crecen, porque me faltaba esa patita del crecimiento, de cómo valorarlo. Pues igual, ¿no? Una empresa va creciendo, pero si va haciendo las cosas bien, su potencial de revalorización, pues o se mantiene o incluso se incrementa. Y con Vitex vamos a ver que ha aumentado muchísimo. Jesús, fíjate, y otra consulta o, no sé, o más que consulta, reflexión, ¿no? Dale. Que lo hablo mucho con Edgar, muchas veces un poco las incongruencias de la regulación, ¿no? Fíjate que os lo ponen muy difícil a los asesores el tema. Yo respeto muchísimo a los asesores que conseguís rentabilidad, porque os lo ponen muy difícil la regulación, porque es precisamente leonina, es decir, cuando aciertas y un valor crece, automáticamente pasa al 10%, te obligan a que esa posición que es ganadora la vayas reduciendo, ¿no? Cosa que no pasa cuando, lógicamente también, pues fallas, ¿no? Pero, sin embargo, tu cartera está muy concentrada en petróleo y ahí no hay regulación, ahí no entra el 10% y tal. Son
Por eso te decía que no es una pregunta, es una reflexión que no sé si compartes o no, que son muchas veces incongruencias de la industria, porque realmente ahí, no sé, yo estoy haciendo una suma rápida en petróleo, efectivamente, como tú has dicho al principio, ahora hablaremos del petróleo, ves una oportunidad clara y es normal que te posiciones con distintas compañías. Totalmente. Yo entiendo el punto de vista de la regulación de la CNMV, es decir, tienes que buscar proteger al pequeño inversor. Pues cada fondo es diferente, cada asesor, gestor es diferente. Yo desde mi punto de vista coincido contigo, creo que es incongruente, creo que si una empresa lo está haciendo bien y se revaloriza, pues debes dejarla crecer. Esto que dicen los ingleses de water your flowers, ¿no? Riega tus flores. Pues esta fue una de las discusiones que tenía yo con este antiguo compañero de The Motley Fool. Porque yo inicialmente, claro, cuando uno crece en una posición, está tentado de vender un poquito para rebalancear, ¿no? Es lo que nos han enseñado toda la vida. Bueno, eso tiene sentido algunas veces, pero es que hay otras que no. Otras veces lo que tiene sentido es hacer los números y ver si realmente ese potencial de valorización sigue estando o no sigue estando. Entonces, totalmente veo que tiene sentido proteger a los pequeños partícipes, pero no sé, yo sinceramente creo que podríamos obtener mayores rentabilidades si nos dejaran concentrar. En este caso, yo tengo el 60% de la cartera en petróleo. Empezó 60%. Sí, empezó siendo un 45-50 y se ha revalorizado al 60 y será lo que sea. ¿Qué pasa? Que intento meter nombres para intentar cumplir con los ratios, ¿no? Yo ojalá pudiera meter más porcentaje en IPCO, MEG, en Crescent Point y Vitex, pero no me dejan. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues meter otros players que también son muy buenos, que también no son tan buenos, pero son muy buenos. Entonces, gano también exposición. Bueno, pues creo que obtendría mejores rentabilidades si pudiera solamente concentrarme en esos. Entiendo que no se pueda y ya está. Habrá que adaptarse. Bueno, antes de continuar ya, la última pregunta, que te estoy interrumpiendo mucho, pero yo No, creo no, no. que Sí, está así quedando... es que se trata de que sea una conversación, Antonio. Claro, queda muy dinámica la charla. Me parece que una de las compañías que no vas a hablar en concreto, que no vas a, digamos, a hacer un foco especial en esta charla de hoy, creo que una de ellas no es Valeura, ¿no? Pero Valeura, precisamente, hablamos en Locos de Wall Street, es una compañía que ha tenido un crecimiento muy bueno, una rentabilidad muy buena y parece que lo mejor está todavía por llegar, ¿no? Sí, Valeura es una compañía que tenemos en cartera que, o sea, tú haces los números y ves cuánto produce en barriles y cuánto cotiza esa compañía y es ridículo, es ridículo. Es un no-brainer, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Sí, bueno, tiene su riesgo, es decir, al final Claro, estás invirtiendo en pozos en Tailandia, que no es Canadá, con esa claro. seguridad jurídica, ni es Estados Unidos. Todo se ha dicho, no sé, hay sitios peores en el mundo, pero yo, no sé, veo que tiene mucho potencial, que acaba de cerrar los acuerdos Mm. y que va a reactivar los pozos en los próximos meses y que va a producir petróleo, además que puede vender a buen precio y lo veo barato, lo veo barato. ¿Tiene el riesgo de país? Sí, lo tiene. Si no tuviera ese riesgo de país, tendría más porcentaje en la cartera, así de sencillo. Claro. Como lo No, tiene. no estaría ese precio, a lo mejor con esos activos y demás, si estuviera en Canadá, pues no estaría ese precio. Obviamente, Posiblemente. también tendría más visibilidad. Es una empresa canadiense, pero tendría más visibilidad Mm. y saldría mejor. Yo es una empresa que veo que puede valer 2-3 veces más de lo que cotiza. Todo se ha dicho, nosotros entramos con un peso del 3% y lleva un 4,6% de la cartera. Y eso ha sido por crecimiento orgánico, ¿no? Que podríamos decir dentro de la cartera. Sí, Entonces, que bienvenido sea. claro que sí. Claro que sí. Fantástico. Pues Jesús, continuamos. Pues vamos a meternos un poco en lo que es la tesis del petróleo. Venga, genial, me interesa muchísimo. Cuando hablamos del petróleo, mucha gente, su primer pensamiento es, "Buah, el petróleo va a desaparecer, ¿no? Va a desaparecer
Y esto es una tontería, invertir en petróleo. Bueno, el tabaco también va a desaparecer y Altria lleva dando unas rentabilidades de más del 20% durante los últimos 40 años. Pero es que muchas veces nos perdemos en las cosas, ¿no? ¿Para qué se usa el petróleo? Y mucha gente lo único que se queda es con el coche. No, el coche. Bueno, el coche es una parte de ese... he puesto ahí la tarta, ¿no? Es un trocito de esa tarta en la que, pues sí, el coche consume petróleo, pero es que no es solo coche. El petróleo se usa para hacer plásticos petroquímicos, para el transporte por barco, para el transporte aéreo, para generar energía eléctrica, para la industria. Es decir, aunque eliminaras todos los coches de la faz de la Tierra, el petróleo seguiría siendo importante. Y uno tiene que, ahora que vemos muchas cosas yo solo veo mucho en la industria aeronáutica, ¿no? El avión eléctrico, el avión con hidrógeno. Y luego hablas con amiguetes, compañeros de Airbus que están ahí o que te informas o le echas dos números o tienes un poco de cabeza y ves claramente que el petróleo es para unas cosas, el hidrógeno para otras cosas y el motor eléctrico es para otras cosas. Un barco que lleva cientos de contenedores desde China a San Francisco jamás podrá ir con otra cosa a día de hoy que no sea petróleo. No va a ir con un motor eléctrico, porque tendría que llevar baterías en vez de contenedores. Claro. Un avión, con lo difícil que es manejar el hidrógeno, pues intenta hacerlo tú a 30.000 pies de altura. O sea, no. El hidrógeno no está para eso. El hidrógeno está, pues, para mover camiones, grandes cargas por tierra, que puedas repostar fácilmente. Cada energía tiene su uso. Pongo una foto ahí y esta foto no es China. Este atasco no es China, no es India, no es Indonesia, esto es Filipinas. Uh-huh. Es decir, que no es ninguna de las grandes metrópolis, no, es Manila, Filipinas. A mí se me antoja imposible que en 5 años reemplacemos los coches en el mundo. Normalmente la gente tiende a cerrarse en su mundo, ¿no? No, yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en Noruega, en Suecia, y me cierro en este. No te digo yo que dentro de 5 o 10 años, en el 2030, todos los coches en Noruega sean eléctricos. Puede ser, pero en el mundo no. Difícil. Es decir, abramos nuestros ojos. Hay mucho más. Y el petróleo es una commodity global. Es una commodity que se comercia globalmente. No es un cemento, arena, piedras. No. Es una commodity global que se comercia globalmente. Entonces uno tiene que tener una mentalidad global. Y si nos cerramos nuestras miras en mi San Francisco, mi Nueva York o Noruega, no, es que no funcionan así las cosas. Uno tiene que tener una mente abierta. Esta gráfica de ahí abajo me encanta, abajo a la izquierda, me encanta porque tú preguntas a cualquiera cuánto es el porcentaje de coches eléctricos que hay en circulación y fácilmente te dirán que pues el 5, el 10%, cuando en realidad es menos del 2%. Es menos del 2%. De hecho, esto es una estimación de cómo va a ser el crecimiento del coche eléctrico y vemos que en el 2020 había un 0,6%. Y para el 2025 se espera un 2,2% de la flota total. Buah. El petróleo, la gasolina, si vemos en ese gráfico, se va a mantener, va a decrecer muy poquito. Y va a venir, pues va a desaparecer otros como el diésel, pero va a seguir necesitándose. Porque a día de hoy los barcos de comercio, contenedores que llevan todo el comercio del mundo, usan diésel, y los aviones y la mayoría de las motos y los coches que van en muchos países que son la mayor porcentaje de la población del mundo, pues usan petróleo.
Pero imaginémonos, Antonio, que de repente viene una crisis. ¿Cuánto de esta demanda que estábamos analizando podría reducirse por una crisis? Bueno, pues Esa es la pregunta del millón, que ahora todos los bajistas del oil, ¿verdad? Están con ella, ¿no? Es que va a venir la recesión. Es que va a venir una recesión, es que tal, llevamos con la recesión un año y pico, que a lo mejor llega, a lo mejor ya estamos, a lo mejor ya hemos salido, no lo sé, ni me importa. Lo que sí que veo es, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera una recesión? Bueno, pues en el 2007, 2008, 2009, en la crisis financiera, la demanda del petróleo solo cayó un 2%. Un 2%. Es el gráfico de abajo a la derecha, ¿verdad? Abajo a la derecha. Cayó solo un 2%. En la mayor crisis financiera que hemos tenido, que recordamos. Es más, que si paramos el mundo, nos encerramos a todos en sus casas y les prohibimos coger el coche, como pasó en la pandemia, el petróleo cae un 8%. Joder, Es que ni se resfría, ni se resfría. ese dato sí que me deja loco, ¿eh? Con todo Ni el se mundo resfría. encerrado, con los coches parados. Claro, pero es que míralo conjunto con la tarta de sectores Claro. que te pongo arriba a la izquierda. Es que es normal, porque lo único que has parado es el transporte terrestre. La gente seguía consumiendo energía en su casa, encendiendo las luces, seguía pidiendo por Amazon, incluso pedían más por Amazon. Sí. Y encendían las luces más en su casa, claro. Había más necesidad de transporte de comercio, de petroquímicos. No sé, o sea, estos son los datos. Otra cosa es la película que tú te quieres montar en tu cabeza, pero estos son los datos. Y a mí me gusta ir a los datos. Cualquier otra cosa, pues son tesis, castillos en el aire, ¿no? Que se suele personales, decir. claro, sí. Claro, entonces yo soy el primero que le gustaría que no dependiéramos del petróleo pronto, como por el calentamiento climático. No es que yo esté aquí abogando por, pero si uno va a los datos, esta es la realidad. Los políticos, los medios, quien sea, te venderá otra película, pero esta es la realidad. Y uno tiene que tenerla muy, muy Entonces, bueno, vemos que la demanda está aquí y va a quedarse. Vamos a ver la oferta. La oferta vemos que ¿qué pasó en el...? Viene de estar muy abajo. En el 2010, 2012, 2014 había muchísimo petróleo, la producción estaba muy alta, Estados Unidos descubrió el shale Fracking. Había una explosión enorme ahí de producción. ¿Qué pasó? Que el precio del petróleo se hundió. Y luego la OPEC empezó también con una guerra de precios y se hundió el precio del petróleo. ¿Qué hicieron todas las empresas que extraen petróleo? Pues cerrar los pozos. Yo tengo que subsistir. ¿Puedo producir a $80 el barril? Sí, me es rentable producir a $80. ¿A 60? Malamente. Pero es que a 20, no. A 20 no. ¿Qué hago? Cierro. Como una fábrica que cerraría su fábrica, pues ellos cierran sus pozos. Cierran sus pozos y en este orden, primero el que es menos rentable, el que tiene un coste de producción más alto y va bajando, conforme va bajando el precio del petróleo, pues van cerrando el resto de productoras. A la izquierda vemos cómo se recortó el gasto en exploración y a la derecha vemos cómo, arriba a la derecha vemos cómo se cortó el número de rigs, el número de perforaciones que se hicieron, pero dramáticamente. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa ahora? Ahora resulta que sí necesitamos el petróleo. Claro, necesitamos el petróleo y necesitamos incrementar la producción. De hecho, Biden, por mucho política que haga, lo que ha pedido por activa y por pasiva es, por favor, empresas petroleras, aumentar la producción para que baje el precio del petróleo. Luego ha dicho otras tantas de cosas, pero por detrás va diciendo eso. ¿Qué pasa? Que si, como vemos en el gráfico a la izquierda, no has invertido en exploración durante 10 años, 8 años, ahora mismo empezar desde nuevo a explorar y montar un nuevo pozo petrolífero te lleva de media 5 o 7 años. Es decir, si yo ahora quiero aumentar la producción, no es un botón que enciendo o apago. Se apaga, sí, pero para encenderlo no funciona así. Los nuevos pozos necesitan 5 o 7 años. Hemos ido acabando todas las reservas que teníamos durante estos 10 últimos años
Los hemos ido agotando esos pozos y necesitamos nuevos. Pero como no hemos invertido en explorar, pues no tenemos. Como no hemos invertido en crear nuevos pozos de exploración, no tenemos esos pozos ya listos. Y, sorpresa, es que esto no es inmediato, es que esto tarda tiempo. Ojo, Jesús, y además que ya no te lo financian por los criterios ESG, que te lo encuentras muy jodido para que te lo financien. Precisamente porque se quiere, por los criterios ESG, prohibir ese tipo de Totalmente. financiación. Totalmente. De hecho, las empresas americanas, lo que le respondieron, esto fue una carta que envió Biden a las empresas americanas y la asociación de las petroleras le contestó y le dijo, oye, mira, o nos aseguras que hay estabilidad regulatoria para los próximos 10 años o aquí no metemos $1 más en expandir fábrica, pero vamos, ni de coña. Entonces, así de claro y de sencillo se lo dijeron. O nos aseguras que hay una estabilidad jurídica de que de que vais a dejarnos de sandeces y que realmente vais a seguir apostando por nosotros, o nosotros no vamos a invertir un duro más en explorar, en incrementar. Y lo estamos viendo con gigantes como Occidental Petroleum, tal, que es lo que están haciendo. Están haciéndolo en el Capital Allocation, están recomprando acciones, no están invirtiendo. Claro, pero es que eso además está motivado por los accionistas. Tú piensas que los accionistas, Claro. durante todos estos años que vemos aquí de mínimos, del 2014, 15, 16, 17, 18, esta gente palmó mucho dinero. Es Claro. un accionista que lleva 10 años palmando dinero. Ahora que por fin el petróleo vuelve a subir y ahora que por fin, esto es un ciclo, Claro. ahora que por fin el petróleo vuelve a subir y ahora que por fin el precio vuelve a subir, ¿me queréis cortar las alas? O me ponéis como en Europa los windfall taxes, me ponéis unos impuestos del 75%, pero señores, si me los por un año, por fin este año consigo dar retornos positivos y me metes un 75% de impuestos, ¿cómo pretendes que yo cuando haya vacas flacas invierta si cuando hay vacas gordas me cortas las alas? Totalmente. Esa es mi opinión. Os dejo también abajo a la derecha un gráfico con las reservas mundiales de petróleo. Hay mucha gente no, es que el petróleo va a desaparecer. No, es que vamos a dejar de usar petróleo porque va a desaparecer. No. Hay petróleo de sobra en el mundo para seguir al mismo ritmo en el que estamos durante 50, 60, 70 años. Y a los datos me remito. Tenemos países ahí como Arabia Saudí, Irán, Canadá, Irak, que son, en orden de producción, los 4 dentro del top 5, que tienen reservas para más de 70 años. Esto por ahora, que conforme vayan explorando más se encontrará. Es decir, no es que el petróleo no es que vaya a desaparecer y por eso el precio sube o baja. No, no. El petróleo está ahí. Lo que pasa es que una empresa tiene que coger su dinero y gastarlo en hacer un agujerito y extraerlo. Entonces, si decide gastar ese dinero en ese proyecto, obtendremos petróleo. Si no lo invierte, no habrá petróleo. Y es así de sencillo. Esto, al final, es CAPEX, ¿no? Que se llama la inversión que haces. Pues si las petroleras invierten en expandir, en explorar, pues sacarán más petróleo. Y habrá más. Y tranquilos que no se va a acabar, que hay de sobra. Esto la gente no lo también es otro de las falacias que corren Sí. por Twitter y por el mundo. No, hay petróleo de sobra. Lo que pasa es que hay que extraerlo y extraerlo cuesta dinero. Entonces, o se invierte o no se saca. Así de sencillo. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que para sacarlo hay que hacer un proyecto y eso lleva su tiempo. Y mientras se saca, pues, ¿qué pasa con ese balance entre oferta y demanda? Bueno, pues yo creo que no hay mejor representación métrica que represente ese balance entre oferta y demanda que los inventarios. Aunque no sea estrictamente correcto oferta menos demanda igual a inventario. Creo que no hay mejor métrica que los inventarios. Entonces, arriba a la izquierda, en la gráfica, vemos cuántos días de inventarios tenemos
si seguimos consumiendo a este ritmo y vemos que hemos pasado de una media de 30 días a estar en 24. Es decir, se ha decrecido bastante la cantidad de inventarios que tenemos. De hecho, arriba a la derecha podéis ver que los inventarios que tenemos este año, bueno, represento 2022, pero esta curva continúa y ya os aviso de que sigue bajando, más abajo. O sea, estamos en mínimos de 20 años, en mínimos de 20 años. O sea, no ha habido tan pocos inventarios desde principios de los años 2000. Estamos en mínimos minimorum. Al final se está consumiendo más de lo que se produce y, por lo tanto, los inventarios se van drenando. Como producir más, incrementar esa producción, va a tardar 3, 5, 7 años, pues mientras tanto vamos drenando eso. Vamos drenando eso. De hecho, abajo a la derecha podéis ver cuáles son las previsiones para ese déficit entre la oferta y demanda para el 2013. 2023. 2023, eso te iba a decir. Y este Sí, sí. año. Este año es muy curioso porque hemos visto cómo de repente a principios de año bajaba el petróleo. Bajaba. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes factores, ha bajado el petróleo en demanda, había previsiones que si recesiones, no recesiones, miedos, no miedos, crisis bancaria, miles de historias. Bueno, ahí está. China está reabriendo, se está consumiendo un petróleo a mansalva. Tenemos algunos cortes pequeñitos de la OPEC y vamos a drenar muchísimo petróleo. Vamos a consumir más petróleo que el año pasado y tenemos menos oferta. De hecho, abajo a la izquierda se pintan, esta es una gráfica de la IAC, de la EIA, de la Agencia Internacional de Energía, que te dibuja la demanda y la oferta y el déficit, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Entonces vemos que para el 2023, pues sí, lo que hemos visto, ¿no? En el primer trimestre estaba previsto que la oferta se mantuviera plana y la demanda cayera un poquito. Ya, bueno, pero es que después, a partir de ya llevamos 2 semanas viendo drenajes enormes en los inventarios mundiales, están cayendo, o sea, se está drenando todo lo que tenemos de petróleo. Entonces, este año lo vamos a ver y el siguiente va a ser catastrófico, así de sencillo. Esta es un poco la tesis. La tesis es, no es tanto el lado de la demanda, porque la demanda va a seguir plana, sino el lado de la oferta. La oferta no se puede activar de la noche a la mañana. La oferta tarda tiempo. Y si no hay inversión ni respaldo, menos. Entonces, a mí me gustó mucho una charla que dio el presidente de Aramco. Aramco es la empresa petrolera de Arabia Saudí, la nacional. Este es su presidente y CEO, quizás de los tíos más poderosos del mundo, aunque no sé, uno no se pare a pensarlo, pero este tío... Es la empresa de mayor capitalización del mundo, ¿no? Siempre está ahí que si Apple, que Aramco y tal, yo creo que a día de hoy es Aramco, ¿no? Pues no sé si a día de hoy, pero es la más grande del mundo, sí. O sea... algo sabrá del petróleo, ¿no? Lo que pasa, algo sabe este hombre del petróleo y lo que no es petróleo. Sí, entonces, claro, seguimos a muchos CEOs, a muchos empresarios, que si Bezos, Tim Cook, pero bueno, seguimos también a este tío. Bueno, pues este tío en una conferencia la verdad es que habló más libremente de lo que quizás hubiera debido. Y os he resaltado ahí unos cuantos párrafos de esta conferencia. Él decía que el plan de transición energética es surrealista, o sea, no es realista. Asume que la mayoría de los sectores del petróleo pueden cambiar de la noche a la mañana a energías verdes. No nos damos cuenta, lo que os ponía antes, de que el viento, la energía eólica, la energía solar, solamente son un 10% de la generación de energía y un 2% globalmente. Y que los vehículos eléctricos son menos del 2% de la flota total de vehículos. Repito, los vehículos eléctricos son menos del 2%, es decir, son despreciables. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este plan de transición energética pues se ha caído
en cuanto a la realidad, unas olas de realidad, pone ahí, dice, sandcastles that waves of reality have washed away. Han venido unas olas de realidad y se han llevado por delante esos castillos de arena. Y él termina con una nota un poco pesimista de dolor por la población. Dice, las billones de personas, los miles de millones de personas que dependen de la energía y van a sufrir estas consecuencias de esta ineptitud política, pues va a ser doloroso y prolongado. Va a ser prolongado y prolongado por culpa de esto. Y al final es muy sencillo. Tú no puedes transicionar a una tecnología si no tienes esa tecnología lista. Y no puedes abandonar una tecnología si no tienes la siguiente lista. Totalmente. A nadie se le ocurrió, decía yo en mi primera carta, prohibir los caballos, la circulación de carruajes de caballos por Madrid cuando llegó el primer coche, porque era surrealista. En cambio aquí no paramos en ponernos, oye, no, para el 2025, ay, bueno, es que ya nos damos cuenta que no vamos a llegar, venga, para el 2030, ay, es que, venga, para el 2045, es que es así, y así vamos. Entonces, se trata de tener unas tecnologías listas cuando se puede hacer la transición. ¿Cómo nos queremos beneficiar nosotros? Pues vamos a invertir en empresas que están cotizando muy baratas. Y hemos encontrado un nicho muy bueno en Canadá. Tenemos ahí empresas que, como vemos, a $80 el barril, es decir, lo que está ahora mismo, están cotizando a 1, 2 o 3 veces free cash flow. Vamos a explicar esto. Esto significa que si esa empresa va a generar tanto dinero, que cogiendo ese dinero y se podría comprar a sí misma en solo 2 años. Un 2 veces free cash flow significa que esa empresa se podría comprar a sí misma y toda su deuda en solo 2 años. No está mal, ¿no? Si empezara a recomprar, todo el dinero dedicado a las recompras, en 2 años se compraría a sí misma. Joder, macho. Joder. Están muy baratas. Que en un año generes la mitad de lo que capitalizas, de que en solo un año generes la mitad de lo que capitalizas, es increíble. ¿Y qué están haciendo con ese dinero? Pues devolvernoslo en recompras. Os pongo aquí un pequeño Excel con las recompras que tienen previstas las distintas empresas que tenemos en pantalla. Pues hay algunas que recompran más, hay otras que recompran menos, hay otras que han decidido invertirlo en proyectos, pero son muy buenas. O sea, que una empresa me vaya a dar el 50% de su flujo de caja en recompras, o sea, eso no lo ves en otro sector. Entonces, me es muy difícil encontrar otro sector u otras empresas que compitan con el petróleo ahora mismo o con estas empresas.